buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a revisar la última sesión que corresponde a nematodos. Además de la última sesión de nematodos, vamos a revisar un grupo muy especial, el cual viene representado por un solo género en nuestras sesiones teóricas, en nuestras sesiones prácticas más bien, y es el caso de Onzícola. Entonces vamos a hablar de nematodos y los acantocéfalos. Como bien sabemos, los nemátodos son organismos que tienen una característica morfológica muy similar a un gusano. Sin embargo, no hay que confundirlos. Recuerden, son gusanos cilíndricos, los cuales van a presentar un extremo anterior y un extremo posterior. En el extremo anterior vamos a encontrar las estructuras que utilizarán para alimentarse y en el extremo posterior vamos a observar estructuras que le permiten copular y eliminar sus desechos metabólicos. Entonces el día de hoy vamos a revisar al primer nemátodo que corresponde a Abronema muse o musque. Este género lo vamos a encontrar afectando a los equinos y su localización de manera especial será el estómago. Morfológicamente este nemátodo se caracteriza por tener un tono blanquecino o amarillento. El tamaño que pueden llegar a alcanzar va de los 14 a 22 milímetros, es decir, son nemátodos relativamente pequeños y además se caracterizan porque es un tanto difícil diagnosticarlos en técnicas coproparasitoscópicas. En el extremo anterior podemos observar una característica muy especial y es que presentan dos labios, este sería uno, y aquí estaría un segundo labio. La característica importante que presentan es que tienen labios trilobulados, este sería un lóbulo, un segundo lóbulo y un tercer lóbulo. Por lo tanto, si nosotros observáramos de frente esta imagen, ¿sí? con este microscopio electrónico, veríamos esos dos labios. Sin embargo, en las laminillas que nosotros tenemos, lo vamos a ver de forma lateral como lo tenemos en esta imagen, ¿sí? Aquí estarían los dos labios trilobulados, que estarían aquí sus lóbulos. Sin embargo, lo más importante para nosotros y que nos va a permitir diferenciar entre otras especies o diferenciar entre géneros incluso, será la faringe. Esta estructura que vemos aquí de tipo cilíndrica es característica de la especie mosque o muse. Es decir, va a presentar una faringe de tipo cilíndrica, como lo vemos aquí. Y de frente observaríamos estos dos labios trilobulados. Estos pequeños puntitos que vemos aquí son papilas cervicales. Las papilas cervicales le van a servir a estos organismos para percibir, ¿sí?, información importante, ¿sí?, en este caso para obtener su alimento. Entonces ya describimos que se encuentran en el estómago, están entre los 11 y los 22 milímetros, son muy pequeños y la característica importante es que van a presentar una faringe y esta faringe puede ser cilíndrica en el caso de musque o muse. En esta diapositiva podemos observar de forma lateral a otra especie y este es Abronema majus o Abronema microstoma. Esta especie también la vamos a encontrar en el estómago de los equinos, sin embargo, a diferencia de la faringe de tipo cilíndrica que presentaba musque, pues aquí vamos a ver que está reducida, ¿sí?, en la parte anterior esta faringe y posteriormente se ensancha. Entonces, cuando hablemos de microstoma, estaremos revisando una faringe que en la parte anterior es ligeramente reducida, es como si estuviéramos observando un embudo con la parte más delgada en la parte superior y la parte más ancha donde vertimos los líquidos sería la parte posterior. Muy bien. Y aquí tenemos a otro representante, ¿sí?, que es Draschia megastoma. A diferencia de los anteriores, aquí vemos que estaríamos viendo esta faringe en una posición muy similar a como colocamos un embudo, es decir, la parte anterior más ancha y la parte posterior más adelgazada. Y tal es el caso de Draschia megastoma. Draschia megastoma, Abronema musque y Abronema microstoma o majus son nemátodos que vamos a encontrar en el estómago de los equinos. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar entre especies o géneros, tendríamos que realizar algunas preparaciones de estos nemátodos
y observar esta faringe, ya sea cilíndrica para musque, ya sea más reducida en la parte anterior para majus o microstoma y más ancha y adelgazada en la parte posterior para drasquia megastoma. Abronema musque, en el caso de los machos, el extremo posterior termina ligeramente enroscado, ¿sí? En forma espiral, va a presentar unas aletas cervicales que no se alcanzan a sobresalir en esta imagen, ¿sí? Lo que sí alcanzamos a ver son sus espículas, presenta dos espículas desiguales, en el caso de los machos. Recuerden que los machos van a presentar la mayor parte de características morfológicas y es que los machos tendrán esta estructura para poder sujetar a la hembra y copular con ella. La fase de huevo de Abronema, tanto microstoma como majus o drasquia, tiene una morfología muy característica y es que son muy delgados. Alcanzamos a ver una capa muy delgadita, ¿sí? Muy endeble incluso, y en el interior ya vamos a ver una larva dentro. Eso es lo que nosotros tendríamos que buscar cuando estamos realizando el diagnóstico, buscar huevos con esta morfología. Una capa muy delgada y en su interior una larva adentro. Incluso ya podríamos observar algunas larvas ya fuera de la fase de huevo. Por lo tanto, la forma de realizar el diagnóstico de Abronema, que ya hemos mencionado que tiene un tamaño muy pequeño, entre los 11 y los 22 milímetros, que la fase de huevo es muy pequeña también. Entonces, la forma de realizar el diagnóstico es a través de lavados gástricos. Para hacer este lavado gástrico tenemos que utilizar aproximadamente de 8 a 10 litros, en el que vamos a proveer bicarbonato de sodio al 2.5%. Al nosotros hacer esta mezcla de bicarbonato, vamos a favorecer que el moco que se encuentra cubriendo el estómago de los equinos, ¿sí?, podamos desprender este moco y en este moco es donde vamos a encontrar a los adultos o la fase de huevo. Una vez que colocamos a través de una sonda este líquido, vamos a esperar un tiempo considerable de 2 a 3 horas. Una vez que ha pasado este tiempo, vamos a, una vez más, colectar parte de este líquido que nosotros vertimos y vamos a analizar el líquido colectado. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, vamos a buscar adultos. El movimiento de los adultos es muy activo. Tienen una forma típica, es decir, el cuerpo es casi transparente. Para eso tenemos que cerrar ligeramente el paso de la luz con el diafragma. Y la otra es que podemos observar algunos huevos con esta característica. Es una capa muy delgada, una sola capa y una larva en su interior. ¿Cuánto miden estos huevos? Van de los 40 a los 50 micrómetros. Entonces esa es la forma de realizar el diagnóstico. Sin embargo, si ustedes me preguntaran, bueno, yo podría diagnosticar Abronema musque, Drasquia megastoma o Abronema microstoma en la materia fecal, puesto que están eliminando huevos. Esta fase que tenemos aquí es muy pequeña y en muchas ocasiones a la hora de revisar las técnicas coproparasitoscópicas como McMaster, por ejemplo, o una técnica de flotación pueden pasar desapercibidos. Por lo tanto, la forma fidedigna para poder cerciorarnos que es positivo o negativo un equino es a través de estos sondeos, de estos lavados gástricos. Y recuerden, el diagnóstico tiene que especificar que se tiene que hacer un análisis de este líquido colectado, de estos lavados. Si ustedes colocan en su examen lavado gástrico con bicarbonato de sodio al 2.5%, pues van a estar mal, porque no implica el proceso, es parte de este proceso. La parte final es el análisis de este líquido. Y claro, ustedes tienen que saber cómo se tiene que proceder. Además, es muy complicado. Si es que alguno de ustedes ya ha practicado hacer un lavado gástrico, hay que tener experiencia para hacer estos procedimientos. Bueno, espero que no tengan alguna duda y si la tienen, por favor, háganoslo saber. Vamos a pasar a revisar ahora a Dirofilaria y mitis. Dirofilaria y mitis, como lo vemos ya directamente en esta presentación, pues es un hemátodo que vamos a encontrarlo en una localización muy especial y lo vamos a encontrar en aurícula y ventrículo derecho y arteria pulmonar. Esa sería su localización especial de la fase adulta. También es conocido como
gusano del corazón, y es más que obvio la presencia de estos gusanos en esta localización. En este caso hay que mencionar que Dirophilaria imitis tiene un ciclo biológico indirecto, y es que van a participar vectores, y en este caso serán mosquitos. Los mosquitos van a ser estos vectores que van a transmitir la enfermedad. De la misma forma, y olvidé mencionar en el caso de Abronema, en Abronema van a ser moscas, puede ser mosca doméstica o un género, el género es Stomoxys calcitrans. Stomoxys calcitrans y mosca doméstica serán los hospederos intermediarios de esta. Incluso algunas de estas larvas pueden ser depositadas en la piel de los equinos. Perdón que me regrese, pero esto es información muy importante. Algunas larvas de Abronema pueden quedar en la piel de los equinos y causar una lesión conocida como llaga de verano. Y estas larvas son depositadas especialmente por estas moscas, por mosca doméstica o por Stomoxys calcitrans. Y regresando una vez más a Dirophilaria, este vector, a diferencia de las moscas, aquí van a ser mosquitos, y tienen que recordar que el único sexo que se va a alimentar pues van a ser las hembras, es decir, las hembras serán parásitas, los machos no lo serán. ¿Qué géneros son los importantes transmisores de Dirophilaria? Bueno, el género Culex, se escribe Culex, el género Aedes, se escribe Aedes, Aedes, y Anopheles, que se escribe Anoph, ELES, Anopheles. Entonces tenemos tres géneros implicados en la transmisión de la dirofilariasis: Aedes, Culex y Anopheles. Y estos mosquitos van a transmitir esta enfermedad, como lo acabamos de mencionar. Como vemos en esta imagen, pues los gusanos pueden alcanzar un tamaño pues bastante considerable, y es que las hembras pueden alcanzar unos 30 centímetros de longitud, mientras que los machos están entre los 12 y los 15 centímetros aproximadamente. Claro, no entraron con ese tamaño. Conforme fue pasando el tiempo, fueron alcanzando este tamaño una vez que llegaron a su órgano diana o su órgano blanco, que fue la aurícula y el ventrículo derecho o arteria pulmonar. Aquí vemos en la parte frontal, en la parte anterior de estos nemátodos, y es que van a carecer de cápsulas bucales, van a carecer de coronas foliáceas o de labios trilobulados. Solamente se va a observar un pequeño orificio bucal y no vamos a observar ninguna otra cosa más. En el extremo posterior vamos a ver unas espículas. Esto que tenemos aquí, que parece una lengua, ¿sí? Son las espículas del macho. Y esto que vemos aquí son algunas papilas que van a presentar en la cloaca los machos. Esto que tenemos en esta diapositiva corresponde a las larvas de Dirophilaria. Estas larvas son conocidas como microfilarias. Y hay que especificar siempre que se trata de una especie, de un género y de una especie, puesto que hay varias otras filarias que también pueden afectar a los perros. Por ejemplo, aquí tenemos a esta, que es una microfilaria de Dirophilaria imitis. Es decir, si ustedes observan en su examen y les presentan en el microscopio una imagen como esta, están ante la presencia de una microfilaria de Dirophilaria imitis. Si tú colocas solamente Dirophilaria imitis, estás haciendo referencia al adulto. Entonces, antes de poner Dirophilaria imitis, hay que poner microfilaria, que es indicativo que se trata de una larva 1, y es que las hembras de Dirophilaria imitis van a eliminar larvas 1. Es decir, no van a eliminar huevos como los otros géneros que se acaban de mencionar en las sesiones que han observado con los otros profesores. Es decir, va a emitir una larva 1. Y esta larva 1 va a viajar al torrente sanguíneo, y en la sangre esta va a ser consumida por el vector, ¿verdad? Ya habíamos dicho que puede ser del género Culex, Aedes o Anopheles. Internamente, una vez ya tomada esta muestra de sangre, como ya vemos, esto ya es una preparación y ya se tiñó, y como vemos la larva
se llega a teñir con unos tonos ligeramente azules, y se alcanzan a ver estas estructuras ligeramente esféricas. Estas estructuras son conocidas como gránulos ovales. Estos gránulos ovales son característicos de las microfilarias, y a partir de estos gránulos ovales nosotros podemos diferenciar entre otras especies de filarias. Otras filarias que afectan a los perros las vamos a encontrar, muchas de ellas afectando la piel. Sin embargo, el único que se localiza en la aurícula, el ventrículo derecho o en arteria pulmonar será Dirofilaria imitis. Aquí tenemos dos imágenes. Y aquí podemos ver algunas técnicas que podemos incluso utilizar. Si ya dijimos que las hembras de Dirofilaria imitis solo van a emitir larvas una torrente sanguíneo, entonces la forma de diagnóstico será tomar una muestra de sangre para buscar esas microfilarias de Dirofilaria imitis. ¿Qué técnicas podemos emplear? Bueno, podemos utilizar, vamos a tomar una gota, tomamos una muestra de sangre y vamos a colocarla directamente una gota en un portaobjetos y vamos a revisar al microscopio inmediatamente. En esta imagen alcanzamos a apreciar a las larvas, a las microfilarias. Aquí estaría una, aquí tendríamos otra, de este lado otra, y aquí tenemos incluso varias microfilarias de Dirofilaria imitis. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando el número de microfilarias es muy poco, muy pobre, lo que podemos hacer es realizar la técnica de NOT. Esta técnica de NOT nos va a permitir prácticamente crenar todos los eritrocitos y solamente conservar a las microfilarias. Por lo tanto, sería para nosotros más fácil encontrar a las microfilarias. ¿En qué consiste esta técnica de NOT? Bueno, vamos a utilizar ácido acético. Este ácido acético va a crenar los eritrocitos, pero va a permitir que se queden intactas las microfilarias. Entonces, una de las formas sería tomar la muestra de sangre del animal sospechoso y revisar una gota de sangre directamente al microscopio para observar el movimiento de las larvas, o en su defecto, colocar ácido acético para crenar a los eritrocitos. Y la otra forma sería elaborar frotis sanguíneos con esta muestra de sangre, posteriormente teñirlos y observar las microfilarias ya teñidas, es decir, van a adquirir un tono muy característico y sería para nosotros más fácil observarlas. Entonces aquí tenemos tres formas: tinción o elaboración de frotis sanguíneo con hemocolorantes y observación al microscopio, técnica de NOT o la técnica de la gota gruesa, que sería la más rápida. Ahora vamos a revisar a otro género que es Trichuris ovis. Trichuris ovis lo vamos a encontrar en el ciego y de manera ocasional en el colon. Este género se caracteriza por tener dos tercios de su cuerpo muy delgados, como lo vemos aquí. Este sería el extremo anterior y este la parte posterior. No hay que confundirnos. Este no es el extremo anterior. Esta es la parte anterior, que es muy delgadita. Y la última parte de su cuerpo es ligeramente más ancha. Esto que vemos aquí es una hembra, y es que las hembras están ligeramente curvadas en la parte posterior, mientras que los machos se encuentran totalmente en forma espiral en la parte posterior. Entonces aquí tendríamos un macho, otro macho, otro macho, otro macho, y aquí tendríamos una hembra, por ejemplo, otra hembra y otra hembra. Están entre los 70 y 80 milímetros aproximadamente. La forma típica y característica que hemos visto hace referencia a un látigo, por lo tanto el género o este género es conocido como gusano látigo. En la parte posterior de los machos hemos dicho que va a terminar totalmente en forma espiral. Y si ustedes recordarán en las descripciones de las otras sesiones, se les ha mencionado que la gran mayoría de los nemátodos del sexo macho van a presentar dos espículas que utilizarán para mantener abierta la vulva y depositar sus espermatozoides. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que este género solo va a presentar una sola espícula, y además va a contar con una vaina, ¿sí?, del prepucio, una vaina prepucial. Esta vaina va a estar cubierta de una gran cantidad de espinas alrededor de esta vaina. Esta vaina puede entrar y puede salir, ¿sí? Es decir, cuando sale es porque la va a utilizar,
para copular con la hembra. Entonces esta es una característica importante. Hay otro género que solamente presenta una sola espícula y es Oxyurisecki. Oxyurisecki también va a presentar una sola espícula en forma de espina, entonces este sería el segundo nemátodo que va a presentar una sola espícula en comparación con los otros que solamente presentaban dos espículas que podrían ser iguales o desiguales, ¿no? Muy bien. La técnica diagnóstica de este género es a través de la técnica de flotación o técnica de McMaster, técnicas coproparasitoscópicas de concentración como flotación o una técnica cuantitativa como McMaster. Sin embargo, también pues, en algunas ocasiones podemos observar a los gusanos eliminados en la materia fecal, por lo tanto sería una observación directa de los gusanos adultos. El huevo de Trichuris es muy característico, tiene un tono amarillento, tiene una doble pared bastante refringente y una característica interesante es que va a presentar en cada uno de los extremos, en cada uno de sus polos, tapones u opérculos. Estos tapones u opérculos son característicos de este género. Sin embargo, hay que mencionar que Trichuris, por ejemplo, aquí acabamos de mencionar solamente uno, ¿no? Una especie que es Trichuris ovis. Pero Trichuris puede afectar a los gatos, por ejemplo. Por lo tanto, la especie no sería ovis, sino sería campánula. La especie que afecta a los, por ejemplo, a los bovinos sería discolor o globulosa. La especie que afecta a los caninos sería vulpis, por ejemplo. Entonces, todo dependerá. Si en su examen les preguntan, observan, no sé si les presentan ya sea una laminilla o una caja de cultivo celular y observan el extremo anterior muy delgado y la parte posterior muy ancha, se trata de Trichuris. Lo único que tienen que revisar es que a qué especie. Entonces, si se lo encontraron en un gato A, pues campánula, lo encontraron en un perro, vulpis, lo encontraron en un ovino, ovis, y así sucesivamente. Entonces es muy importante que estudien las especies que afectan a Trichuris. No todo es Trichuris ovis, es decir, si lo encontraron en un perro, no va a ser ovis, ¿verdad? Es vulpis. Muy bien. Y el huevo, pues va a ser muy similar. Entonces, si este huevo lo encontramos en un perro, pues será de vulpis. Si lo encontramos en un bovino, sería de discolor o de globulosa, y etcétera. El siguiente nematodo que revisamos es Trichinella spiralis. Trichinella spiralis es un nematodo también muy peculiar. ¿Sí? Y es que también, ¿sí? Dentro de su ciclo biológico, va a necesitar de algunos hospederos, de especies afectadas. En este caso, las especies afectadas pueden ser cualquier carnívoro y cualquier omnívoro. Eso quiere decir que nosotros nos podemos ver afectados también por este género. Es decir, eso no es una enfermedad zoonótica producida por Trichinella spiralis. En esta diapositiva vamos a observar a los adultos. Los adultos los vamos a encontrar en el intestino delgado, 1.4, 1.6, ¿sí? Es decir, son muy pequeñitos estos nemátodos, mientras que sus larvas las vamos a encontrar enquistadas en músculo estriado. Esto que vemos aquí son los adultos. Son prácticamente transparentes, se tuvieron que ligeramente algunos teñir para poderlos observar, por lo tanto es muy difícil que nosotros encontremos fases adultas eliminadas en la materia fecal. Además hay que mencionar que el periodo de vida de los adultos, una vez que alcanzan el estadio adulto, inmediatamente copulan y generan una buena cantidad de larvas 1 y estas larvas 1 se van a enquistar en el músculo estriado. Posteriormente estos van a ser eliminados. Es decir, unas cuantas semanas, 1 a 2 semanas, van a estar dentro del hospedero definitivo y posteriormente solamente sus larvas se van a enquistar en el músculo, que le va a permitir preservar entonces a este género, a su especie. Esto que alcanzamos a ver son unas estructuras características presentes en los machos. Y ya hemos dicho que los nematos van a presentar la mayor parte de las estructuras o se han descrito una buena cantidad de estructuras morfológicas. Bueno, el macho va a presentar esas estructuras, ¿sí? Que vemos aquí en forma como de cuernitos, ¿sí? Cuernitos diabólicos.
Estas son estructuras que van a apéndices, se llaman apéndices copuladores, ¿sí? Estos apéndices copuladores, como lo indica, lo va a utilizar para copular con la hembra. Además, nos damos cuenta pues que carece de espículas y al carecer de espículas tiene que vertir prácticamente la cloaca, ¿sí? Para poder copular con la hembra. Entonces, esas estructuras que vemos aquí, esos apéndices copuladores, va a utilizar el macho para poder sujetar a la hembra y copular con ella. Entonces, esta estructura es propiamente de los machos. Si ustedes ven esta parte, en la parte posterior, estamos ante la presencia de un macho. Sin embargo, en las hembras, pues va a carecer de esos apéndices copuladores. Por ejemplo, aquí estarían estos apéndices copuladores en el macho y la hembra va a carecer propiamente de ellos. Además, la parte anterior es ligeramente más delgada, ¿sí? Y es que va a carecer de estructuras morfológicas. En la parte anterior solamente vamos a encontrar un pequeño orificio bucal y nada más. Y en la parte posterior, las estructuras características que van a presentar los machos van a ser esos apéndices copuladores. Muy bien. Las larvas 1 habíamos dicho que iban a localizarse ¿en dónde? Aquí lo dijimos anteriormente, en, en el músculo estriado. En el músculo estriado van a estar paralelas al músculo estriado. ¿Qué tipo de músculo puede verse afectado por estas larvas? Bueno, en su manual se menciona, por ejemplo, el diafragma, los maceteros, los intercostales, los laringios, los oculares, etc. En estas localizaciones vamos a encontrar estas larvas y es que estos tejidos que acabamos de mencionar, la mayoría de ellos van a tener una actividad, ¿sí?, metabólica muy elevada, es decir, son muy utilizados estos tejidos. Esta actividad metabólica permite que estos tejidos se enquisten ahí, ¿sí?, como lo vemos aquí. Se va a crear, ¿sí?, una cubierta alrededor de esta larva 1 conocida como célula nodriza. Esta célula nodriza le va a permitir la nutrición, ¿sí?, y la irrigación para que ella pueda estar viable hasta que sea consumida. Podemos poner un ejemplo: los cerdos pueden alojar una buena cantidad de larvas 1 enquistadas en su tejido muscular, ¿sí? Y si nosotros consumimos carne de cerdo mal cocida, bueno, vamos a adquirir la enfermedad, vamos a adquirir a Trichinella spiralis. Otra característica importante que tiene esta larva 1 es que ya está diferenciada sexualmente, es decir, es el único caso en donde ya se sabe si se trata de un macho o de una hembra. Esto no va a ocurrir con otras larvas 1 de otros nemátodos, por ejemplo. Entonces, estas larvas 1 van a estar enquistadas ¿en qué tejidos? Bueno, ya dijimos, en diafragma, en intercostales, en maceteros, en laringios, en oculares, etc. Y así es como vamos a observarlas en unas preparaciones de cortes histológicos de tejido. Aquí estaría la célula nodriza alojando a la larva 1 en forma espiral. De hecho, en este semestre se prepararon una buena cantidad de, de laminillas de Trichinella spiralis que esperemos una vez que regresemos al curso van a observar. Bien, la forma diagnóstica pues va a estar encaminada en buscar a esas larvas 1 enquistadas en el tejido. Por lo tanto, vamos a tener tres opciones. La primera opción sería la digestión artificial, la segunda opción sería la compresión en placa y la última sería la triquinoscopía. En esta diapositiva vemos un triquinoscopio. Este triquinoscopio es utilizado por los rastros TIF, es decir, los tipo inspección federal, aquellos que tienen diferentes mecanismos para revisar la calidad y verificar que es viable para el consumo humano. Este triquinoscopio va a constar de esto que vemos aquí y tiene unos números, está desde el 1 al número 28. En estos espacios se van a colocar en estas placas los cortes de tejido muscular, principalmente se toma del diafragma. Entonces, por ejemplo, de la muestra 1, corte de diafragma, hasta llegar a la muestra 28. Es decir, con esta placa se pueden analizar 28 muestras de diferentes animales. Esta placa se va a montar en esta posición y posteriormente vamos a
enfocar y vamos a emitir una señal. Esta señal se va a mandar a esta pantalla, ¿sí? La finalidad es revisar cada una de estas muestras y buscar a estas larvas. Como vemos aquí, aquí hay una larva enquistada en forma espiral, ¿verdad? Eso es lo que tiene que buscar el triquinoscopio en cada una de estas muestras. Si una de las muestras sale positiva, este canal será decomisado. Eso es lo que tiene que ocurrir. La compresión en placa es algo muy similar a esto. Lo que hacemos es utilizar en lugar de estas placas, con estos tornillitos y diferentes muestras, es tomar una muestra de diafragma del animal sospechoso y colocarlo entre dos portaobjetos, es decir, la base sería un portaobjeto, en medio de la muestra y encima otro portaobjetos. Y posteriormente lo vamos a revisar al microscopio compuesto. Pero aquí existía una prueba que nosotros hacíamos con ratas. Las ratas estaban infectadas con trichinela y lo que se hacía en la práctica era el sacrificio de esta rata y que ustedes como alumnos tomaran parte de tejido del diafragma o de cualquier parte del tejido muscular, ¿sí? Y lo comprimieran entre dos portaobjetos y lo revisaran al microscopio y tenían que observar a las larvas enquistadas, ¿sí? Eso era lo que se hacía anteriormente. La otra forma es la digestión artificial. La digestión artificial es colocar la muestra sospechosa cortada finamente y le vamos a agregar ácido clorhídrico y pepsina para prácticamente desintegrar este tejido. Y una vez que se desintegra todo este tejido, vamos a colectar unas cuantas gotitas y lo vamos a revisar al microscopio. Esta digestión artificial es muy utilizada en los laboratorios. De hecho, aquí se han hecho digestiones artificiales para obtener larvas 1 de Trichinella spiralis. Entonces, este jugo gástrico artificial, nosotros vamos a obtenerlo con ácido clorhídrico y pepsina al 1%. Lo tenemos que incubar y posteriormente unas 12 horas. Vamos a colectar parte de este líquido y lo que tenemos que buscar, como indiqué hace un momento, es ver el movimiento de las larvas 1 de Trichinella spiralis. Y esas serían prácticamente las tres opciones. Y ya mencionamos cuál: compresión en placa, digestión artificial y el triquinoscopio en el rastro, ¿verdad? Por último, vamos a revisar a los acantocéfalos. Los acantocéfalos, como lo vemos en esta diapositiva, son conocidos como gusanos de cabeza espinosa. Y es que, fíjense lo que vemos aquí, pues esta es una estructura conocida como probóscide. Esta probóscide va a contar con una gran cantidad de espinas que rodean a esa estructura. Por eso es que se les conoce como gusanos de cabeza espinosa. Esta probóscide puede ser muy larga, como lo vemos aquí, o muy cortita. Todo dependerá de qué acantocéfalo estemos revisando. Bueno, los acantocéfalos son gusanos cilíndricos, que dan la apariencia de estar ligeramente segmentados porque su cutícula está ligeramente rugosa. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Bueno, normalmente, morfológicamente se caracterizan los acantocéfalos por presentar pues una probóscide, como ya lo indicamos, que es el distintivo y característico de estos organismos. Van a presentar un sistema reproductor excretor y nervioso. El sistema reproductor está en base a que hay dimorfismo sexual, es decir, vamos a observar machos y hembras. Esa es una característica compartida ¿con quién? ¿Con los céstodos o con los nemátodos? Con los nemátodos exactamente, porque con los céstodos son hermafroditas, ¿verdad? No van a presentar un sistema digestivo. ¿A quién se parece? ¿A los nemátodos o a los céstodos? ¿Quién se alimenta por difusión facilitada? Exactamente, los céstodos se alimentan por difusión facilitada. Entonces, tiene una combinación entre nemátodo y céstodo, es decir, tiene la forma cilíndrica. Hay dimorfismo sexual como en los nemátodos, pero se va a alimentar como un céstodo, es decir, a través de la difusión facilitada. Y normalmente la mayor parte de los acantocéfalos tienen ciclos biológicos indirectos. El único acantocéfalo que revisamos en el curso es Onsicola canis. Onsicola canis no viene en su manual, por lo tanto les voy a pedir que apunten el género, que escriban la especie
porque lo único que ustedes tenían era a Macracanthorhynchus hirudinaceus, pero Macracanthorhynchus hirudinaceus ya no se encuentra de manera tan constante en nuestro país. Todavía lo podemos encontrar, pero ha resurgido la presencia de un acantocéfalo que es Onsicola canis. Onsicola canis es un acantocéfalo que afecta principalmente a los perros, a los coyotes y a los gatos. Ahí lo vamos a encontrar a este acantocéfalo. ¿En dónde? ¿En qué localización? Bueno, en el intestino delgado de los perros, de los coyotes o de los gatos. Morfológicamente, como vemos, ¿cuánto puede llegar a medir? Unos 4 centímetros, 4,5 centímetros, es muy pequeño. Y una estructura distintiva de los acantocéfalos habíamos dicho que era la probóscide. Va a presentar una probóscide, como lo vemos aquí, también cubierta de espinas. La cutícula, es decir, el cuerpo, su tegumento, está ligeramente rugoso. En la parte anterior está un poco más cilíndrico y posteriormente se alcanza a observar ligeramente aplanado dorsoventralmente. Sabemos entonces que se alimenta por su probóscide. Claro que no, se alimenta por difusión facilitada a través de su tegumento, ya lo indicamos anteriormente. Entonces ya describimos su morfología, su tamaño. La fase de huevo es esta que tenemos aquí. Este huevo es muy característico y es que va a presentar 4 capas. Su segunda capa es un tono ligeramente más cafecito. Ajá. A esta, en el interior de este huevo, vamos a encontrar a un embrión. Y normalmente en los estodos habíamos dicho que el embrión era conocido como embrión hexacanto, exactamente. Sin embargo, en este caso hay una excepción. Y el embrión que esté dentro de este huevo se le denominará acántor. Acanto. El peso de estos huevos es ligeramente pesado, es un huevo pesado. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, un huevo pesado en los tremátodos, ¿cuál era? Pues Phaseola y Paramphystomum. Entonces, para realizar la técnica coproparasitoscópica y buscar estos huevos en un perro, en un coyote o en un gato, vamos a realizar una flotación modificada. ¿En qué consiste esta flotación modificada? Bueno, consiste en dar una mayor densidad a esta solución. En lugar de 1.8, vamos a darle 1.2 grados Baum. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar una solución saturada de sulfato de zinc o una solución saturada de sulfato de magnesio. Esto nos permitirá que estos huevos de estos acantocéfalos queden en la superficie y nosotros podamos diagnosticarlo. Si no realizamos esta modificación, estos huevos jamás van a flotar. Muy bien, entonces la técnica diagnóstica sería una flotación modificada con sulfato de zinc o sulfato de magnesio hasta alcanzar el 1.2 grados Baum. Y parece ser que con esto terminamos la última sesión de nematodos y acantocéfalos. Recuerden, tienen que estudiar a pesar de que nos encontramos en la contingencia. Nos vemos. Chao.